Some Seminarians es presentado con orgullo por la Oficina de Vocaciones de la Arquidiócesis de San Antonio. Pues estamos nuevamente acá en Some Seminarians. No puedo creer que ya llevamos 4 temporadas de este podcast. ¿Qué piensas, Guillermo? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, muy bien, Arturo. La verdad es un placer estar aquí una vez más. Nuestra 4ª temporada como seminaristas, un proyecto que se empezó hace 4 años y hoy ya cumplimos bastantes episodios. Sí, es increíble, Arturo. Pues esto es una pequeña introducción porque pues sabemos que eres nuevo en este tema de Some Seminarians, pero es un honor tenerte aquí con nosotros discutiendo todos estos temas tan importantes para todos los que nos ven, para los que están escuchándonos y que de pronto necesitan conocer un poquito de estos temas que son importantes para hacer su discernimiento. Sí, muchas gracias. Justamente es mi primer año, entonces contento de estar aquí participando en este podcast con lo que podamos aportar. Y la verdad, bendecido que me haya tocado con ustedes, grandes amigos, para poder hacer este programa muy bueno, ¿no? Muy ameno, claro, con estos temas que tenemos el día de hoy. ¿Cuáles son, Guillermo? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Guillermo? ¿Qué pasó? Guillermo está tan emocionado con este podcast, Guillermo, que se le fue el habla al Guillermo. No puede todavía reaccionar. Pero ahí te vamos a ayudar, Guillermo, con el tema. Fácil. Hemos hablado de en nuestra vida necesitamos ser hombres virtuosos. Y si estamos queremos aplicar al seminario, pero bueno, no solamente en el seminario, también en nuestras vidas cotidianas, tenemos que ser personas de virtudes. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar de 2 virtudes que son muy importantes. ¿Se imaginas cuáles son? ¿Qué crees que son las virtudes que vamos a hablar? Las virtudes que vamos a ver son 2 virtudes cardinales, que es la fortaleza y la justicia. Fortaleza y justicia. Oh, muy, muy importantes. Yo sé, Arturo, que tú tienes tú estudiaste Derecho antes de estar en el seminario y que estuviste en el gobierno trabajando en México. Importantes virtudes para esa profesión de Derecho. Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu experiencia en ese aspecto. Sí, como dices, son virtudes que tienen que ser de la vida, de todos nosotros tenemos que practicarlas como cristianos, como personas humanas, estas virtudes. Y sí, efectivamente, uno como abogado y sobre todo en mi experiencia también apoyando un poco en gobierno en México, definitivamente el tener o el estar bien cimentado en la fortaleza, que ahorita Guillermo con mucho gusto nos va a dar una definición a grandes rasgos de lo que es la fortaleza para poderlo entender de mejor manera, y de justicia también nos puede decir. Simplemente yo les digo, justamente cuando tú quieres apoyar a la gente, cuando quieres dar lo mejor de ti, desde esa parte donde yo estaba de gobierno, de abogado, tienes que tener bien cimentadas estas virtudes. Claro, es fundamental, diría yo, es parte de lo que hacemos, lo que ustedes hacían, pero ¿por qué es importante para las personas que nos están escuchando aquí en Some Seminarians? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante pensar sobre la fortaleza o pensar sobre la justicia? ¿Tú qué piensas al respecto, Guillermo? Lo que yo podría añadir a los comentarios, creo que la importancia de que veamos estas virtudes señalan cómo podemos vivir nuestra vida cristiana más profunda, cómo llevar nuestro discipulado, nuestro apostolado a niveles que de verdad sean identificación con Cristo. Como Arturo comentaba de las diferentes virtudes, cuando pensamos en la fortaleza, una definición que me encantó era que la fortaleza es la virtud que asegura la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien, incluso en las dificultades. O sea, pensar nosotros en nuestra vida diaria tenemos diferentes momentos en los que tenemos dificultades, pero siempre buscar este tipo de virtudes nos ayudan a obtener resultados más positivos. Otra virtud que vamos a ver que es la justicia. Una buena definición también es la virtud que nos inclina a dar a cada quien lo que le corresponde, respetando los derechos de Dios y de los hombres y de los seres humanos. Fíjense qué importancia darle a cada quien lo que corresponde. Importantísimo. Y para los que nos están escuchando en este momento, podríamos imaginarnos personas en nuestra vida que tienen marcado estas virtudes, que son parte fundamental de quiénes son. Yo en este momento tengo en la cabeza una santa que para mí
representa particularmente la fortaleza y es Santa Teresa de Ávila, una mujer que tuvo muchas dificultades, que le tocó enfrentar diferentes retos muy propios de su época, pero que debido a su fortaleza logró sacar adelante ese gran proyecto que fue la reforma del Carmelo para su comunidad y una gran bendición para la iglesia, precisamente porque supo interiorizar y comprender lo que es la fortaleza. ¿Tienen de pronto ustedes algún otro ejemplo o personas en su vida que de pronto digan, esta persona, siempre que hablo de esto, me recuerda estas virtudes? Yo podría decir, lo primero que se me vino cuando estaba pensando en fortaleza fue el libro que leí de la Virgen de Lourdes, de Bernadette, Santa Bernadette. Es un libro muy bonito, es una novela, El Cántico de Bernadette se llama, y a mí me impresionó casi al final del libro, cuando la Madre Superiora, cuando ya la tenía a Bernadette ya con la enfermedad muy avanzada, siempre hubo este pique, porque pues obviamente una niñita que tiene la revelación de la Virgen, que tiene esas visiones, pues no todo el mundo le cree, empiezan a ver este tipo de sospechas, de no vaya a ser mentira, no es una hipócrita. Y entonces en el momento en el que ya está al final de su vida, hay una parte en el libro muy bonita cuando dice que la Madre Superiora descubre que esta niña estaba escondiendo su enfermedad, no le había dicho a nadie, pero ya tenía una parte de ella destruida y lo llevaba día con día en silencio solo para hacer la voluntad de Dios, que era en la humildad completa en su celda y seguir nada más a Cristo. Recuérdanos el nombre del libro, porque es importante para los que nos están escuchando si quieren tenerlo como referencia, lectura del verano, por ejemplo. Sí, se llama La Canción de Bernadette, The Song of Bernadette. Sí, es muy bueno, es novela, es larguito, pero como es novela se hace súper fácil y es muy bueno, y a mí inmediatamente se me vino ese ejemplo de fortaleza, de alguien que vive esa virtud realmente para hacer la voluntad de Dios. Es maravilloso. Y Guillermo, ¿tendrás algún ejemplo de personas en tu vida que pueden ser testigos de esas virtudes? Creo que siempre podemos pensar en nuestros padres en los momentos de fortaleza, especialmente cuando somos pequeños. Pienso que nosotros no conocemos todas las realidades, las dificultades que nuestros padres pasaron cuando éramos niños. Y a pesar de ello, tuvimos una infancia, creo que bastante llevadera. Y pensar que los papás, cuántas dificultades haber ido al trabajo, las crisis económicas en esos momentos, o las dificultades con nosotros familiares, pero siempre ellos guardaron ese silencio por fortaleza, por darnos a nosotros lo mejor. Y siento que los padres siempre se transforman en ese ejemplo. Sí, tocas un tema supremamente importante, y es que pues somos seres humanos y parte de nuestra humanidad es ser débiles, ¿sí? Sentimos debilidad, que podemos decir que es lo opuesto a la fortaleza, pero lo importante es saber aprovechar esas debilidades, ser conscientes de ellas y poder también utilizarlas como instrumento para otros. Sí, yo creo que de hecho tocas un tema muy importante, que es con base en el conocimiento propio. O sea, cuando tú eres consciente justamente de dónde fallas, de cuáles son estas debilidades, puedes dirigir ahora sí bien tu capacidad de crecer en la fe, capacidad de crecer en las virtudes, porque ya sabes de qué pie cojeas, ¿no? Que no está mal, porque a veces estigmatizamos mucho que si nos equivocamos o que si somos débiles en esto o en el otro, somos malos o ya no estamos haciendo Espérame, la santidad, recordemos, no se trata de llegar a un punto. La santidad es el proceso de cada día querer vencer estas debilidades. Es ese proceso de todos los días. Yo sé quién soy, sé que fallo en esto, y el día de hoy voy a hacer este propósito para cambiar, para lograr superar esta debilidad que tengo. Pero como dices, con base en conocer qué debilidades tenemos. Exactamente. Y esto es un gran ejemplo para todas aquellas personas, aquellos jóvenes que nos están escuchando y tal vez tendrán en su mente y dicen, bueno, yo de pronto siento que Dios me está llamando para la vida consagrada, la vida del seminario, pero dicen, pero creo que no voy a ser capaz, o siento que soy muy débil, esas cosas. Es a darles ánimo, decirles, no tengan miedo.
Lo importante es reconocernos y conocernos cada día más y avanzar. ¿Qué piensas de eso, Guillermo? ¿Qué nos puedes decir sobre tu experiencia precisamente? Pues creo que el punto que han tomado es verdaderamente importante y Arturo lo referenciaba más que nada a las debilidades personales de cada uno, pero también pienso que a veces las dificultades vienen de otros factores ajenos a nosotros y es un aspecto que debemos de considerar. Muchas ocasiones tenemos dificultades que nos vienen por el trabajo, por los familiares o por la sociedad. Y creo que también esos son retos en los que tenemos la oportunidad de mostrar nuestras fortalezas, virtudes que ya hemos trabajado y que nos pueden ayudar a encontrar una solución en esos momentos. No solamente nuestras debilidades interiores, sino también aquellas debilidades que vienen ajenas a nosotros. A ver, a mí me gustaría, con esto que dice Guillermo, ¿qué aspecto o qué situación externa ha sido complicada para ustedes en este seguimiento en el seminario? Bueno, te puedo poner un ejemplo que no solamente puedo aplicar para mí, pero para muchas personas. Recuerdo que durante mi primer año en el seminario, uno de los grandes retos que tuve que sortear fue el COVID. Sí. Fue el COVID. Estuvimos acá en medio de la pandemia, con muchas situaciones, dificultades, y uno podría decir, bueno, pues el camino fácil pudo haber sido en ese momento decir, bueno, no, termina la pandemia y sigamos y vivamos una vida distinta porque pues cambiaron las cosas. No se puede negar que cambiaron muchas cosas después del COVID, pero en mi experiencia personal puedo decir que gracias a la fortaleza de continuar avanzando, de comprender que esa realidad es algo que puede pasar, sigo acá en el seminario. Sí, aquí estamos y participando en esta 4ª temporada de Some Seminarians. ¿Y tú, Guillermo? ¿Qué nos compartes? Yo podría decir que para mí fue la separación y el cambio, separación de la familia y el cambio de país. Ciertamente alejarte de tu cultura, alejarte del ambiente en el que uno se encuentra es algo difícil. Y llegar a una nueva realidad, uno necesita una fortaleza, uno necesita medios que te ayuden a soportar las nuevas adversidades o los nuevos retos que encuentras en un lugar. ¿Y a ti, Arturo? ¿Qué podrías decir? Para mí, sin duda, ha sido el hecho de... Yo llego también, como en el caso de Luis, con una carrera ya, con años ya de haber estudiado, y el enfrentarte otra vez a tener que más estudios, más preparación, que si bien son importantes, también para uno que ya llega con más edad, con más, ya haga estudios atrás y demás, retomar otra vez eso, hijo, ha sido un reto que si yo no me encomiendo todos los días en la mañana y le digo, Señor, de verdad ayúdame, porque a veces siento que me sobrepasa, que con esta oración sencillita ya estás pidiéndole fortaleza al Señor, ¿no? Sí, claro. Entonces a mí, gracias a Dios, ha sido eso y con esa oración, adelante. Y tocas un tema muy importante y es que hablando de las virtudes también las tenemos que ver a la luz de la gracia de Dios. Sí. Que muchas de esas virtudes es una gracia que nosotros recibimos de Dios en diferentes momentos y hay que pedir esa gracia. Hay que pedir en algún momento de nuestras vidas que necesitemos, por ejemplo, acudir y utilizar, por ejemplo, una toma de decisión que sea difícil para nosotros. Necesitamos ser justos. Entonces, ¿cómo pedirle a Dios la gracia de que podamos ser justos en la toma de la decisión que vamos a realizar? ¿Sí? Si tocas un tema que es muy importante, es las virtudes conectadas también con el tema de la voluntad de Dios y los dones que Dios nos da por medio de la oración. Pues sí. Y a ver, a mí me gustaría escuchar, la verdad, porque ahorita que vi que tenemos un pequeño acordeón que nos hizo favor Guillermo de pasar, una persona que siempre se prepara para este tipo de actividades, que siempre está bien puesta y que tiene grandes cosas que compartir, que nos adentraras un poquito, que nos abrieras este campo también ahora de la justicia, ¿no? ¿Quién se te viene, por ejemplo, a la mente, un santo que se te venga a la mente que haya sido realmente un exponente de la justicia en el mundo? Yo creo que entre los ejemplos que nos estás presentando, quizás sea la Madre Teresa de Calcuta, que ella presenta ese ejemplo tanto espiritual como material. Vivir esa justicia, tanto como ella en sus escritos, cómo ella intentaba darle a Dios lo que era de Dios y lo que era a los demás, y ver cómo ella trabajó también en la vida social, cómo se entregó por los pobres, cómo vivió esa justicia social de una manera verdaderamente material y que fue palpable, no solo reconocido por la Iglesia Católica, sino por otros sectores de la sociedad a nivel mundial. Sí, Madre Teresa es un gran ejemplo de ello, y yo podría ir
un poco más atrás en la historia, en nuestra tradición, para mí mucha de la lectura profética habla sobre la justicia. Cuando leemos los libros proféticos, es el clamor por medio del profeta que Dios reclama también al pueblo por la justicia. ¿Qué pasó? ¿Dónde falló el cuidar al otro? ¿Dónde falló el cuidar al pobre? ¿Dónde falló todo esto? Entonces, los libros proféticos para mí son un gran ejemplo de la justicia, ¿sí? Porque está explicado allí por qué el pueblo sufre algo, por qué está pasando algo en el pueblo de Israel. Pero la respuesta siempre será porque no cumpliste con este mandato que yo te di, porque no cumpliste con esto y por consiguiente entonces pasó esta situación. A mí es un claro ejemplo los libros profetas. Ojalá mi profesora de literatura profética. Si vas a tener bien eso, ¿no? Si escucha esto. ¿Ya te calificaron? Sí. Bueno, entonces estuvo bien. Si la doctora Renata escucha este podcast en algún momento, espero que no vaya a pensar, no me vaya a devolver a la clase, pero sí. A ver, yo creo que cuando hablamos de justicia, está a veces malentendido porque al principio empezamos diciendo esta parte de que yo estaba en el gobierno, trabajando, y a veces ahorita que estamos en época de campaña en México, aquí en Estados Unidos, a veces la justicia se entiende simplemente como mirar al más desprotegido, ¿no? Como que todo gira, cuando hablan de justicia social, un candidato cuando es justo es aquel que se dirige hacia los más necesitados, entonces parte del recurso va hacia ellos nada más. Y tú en la definición que nos dabas, Guillermo, es dar a cada quien lo que le corresponde. O sea, es un equilibrio, no nada más es de enfocarte, es para todos, porque en la justicia no puedes dejar a nadie afuera. Y la pregunta es, ¿cómo saber qué le corresponde a cada uno? Esa es la parte que tú tienes que hacer justo con el discernimiento y la oración. Exacto. Porque por eso es una virtud que viene, como tú decías, de gracia, ¿no? Sí. A mí el santo que se me venía a la cabeza era Santo Tomás Moro, también un abogado inglés, y que él por defender hasta el último momento sus principios de justicia... Se fue a la guillotina. Se fue literal. Pues sí, acabó muriendo, dando su vida por la fe, por defender esta parte de justicia en contra del propio rey, ¿no? Entonces, hasta en esos niveles es defender con gracia de Dios, por supuesto, sí. Pero sí se me hace muy interesante a mí el tema de la justicia. ¿Tú qué tal, Guillermo? No, estoy de acuerdo contigo. Creo que la justicia la hemos enfocado mucho desde el área material. Y creo que Luis, cuando habló de los profetas, tocó el tema de la justicia tanto espiritual, porque la justicia la podemos ver desde esa perspectiva cuando hablamos de fidelidad. La fidelidad, entre la relación entre nosotros y Dios, no solamente entre nosotros y los demás. Y creo que el libro de los profetas y todos estos escritos reflejan esa intención de querer dar ese compromiso que dimos a Dios alguna vez y tener que cuidar ese pacto que queremos continuar. Y desde esa perspectiva lo veo. Sí, estoy de acuerdo. Yo quiero mencionar un santo que para mí también refleja justicia y es más contemporáneo. Es Monseñor Romero. Sí. Monseñor Romero es un claro ejemplo de justicia, precisamente buscando eso que tú mencionabas y que tú también lo mencionabas de cómo darle a cada persona lo que le merece, pues los llevó al martirio precisamente, tratando de defender los derechos de la gente menos, que no tienen voz, gente que no tiene voz, no tiene ni siquiera la voz para defender lo poco que les corresponde. Y él es un claro ejemplo de cómo por medio de su ministerio, por medio de su llamado a ser obispo en un país de Centroamérica, pues cómo logra hacer eso, ¿no? Es muy bonito su testimonio y para mí es un gran referente también que habla de la justicia y la fortaleza. Y hoy se habla mucho escuchamos mucho también el tema de la injusticia, ¿no? Que Sí. es más fácil aquí Sí. Ver la contraparte de la justicia. Sí. Injusticia. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinión les merece ahorita el tema de la injusticia a nivel social? Esa es una muy buena pregunta. Y yo te podría
decir que la injusticia para mí es la ausencia de compasión por el otro. Recuerdo alguna vez iba con uno de mis compañeros seminaristas, íbamos hablando sobre estos temas y decíamos, es que normalizamos ciertas situaciones. ¿Cómo así? Pasamos por un lugar donde hay habitantes de calle y decimos, son los habitantes de la calle, bien por ellos está allí. O pasamos por un lugar que es pobre y decimos, sí, es un lugar pobre. Pero no nos detenemos a pensar, la gran mayoría de personas, porque por supuesto sí hay algunas que lo hacen, decir, estas personas están sufriendo, ¿cómo yo desde mi posición, desde mi lugar puedo contribuir a algo mejor? Entonces pienso que la injusticia está relacionada con la falta de compasión y de reconocer al otro que está sufriendo. Es como lo puedo yo definir. Sí, Luis, yo creo que la perspectiva que estás tomando está muy de acuerdo en cómo nosotros nos enfocamos, cómo nosotros tenemos esa perspectiva de una persona más allá de nuestras intenciones o nuestra vida. Y creo que la falta de compasión, la falta de consideración hacia los demás es un elemento que sí, nosotros muchas veces normalizamos las situaciones y no nos damos cuenta qué están pensando los demás, cuáles son sus necesidades y solamente nos enfocamos en nosotros mismos. Sí, definitivamente. A mí me gustó mucho eso que dijiste, fíjate. Le estoy ahorita dando vueltas en la cabeza. Desde mi posición, o sea, desde lo que yo tengo, desde lo que yo soy, voltear al otro y darme, ¿no? Sí, o sea, eso sí, creo que claro. tiene un valor impresionante. Como dices, lo dejamos pasar muchas veces. Sí, se nos normaliza, se nos vuelve normal las situaciones que vemos a nuestro alrededor. Pero ese es el gran reto y también es una gracia, cómo lograr ver a las personas, a los demás, por medio de los ojos del Evangelio, que al final es lo que nuestro Señor nos pide que lo hagamos, que veamos a los demás por los lentes del Evangelio. Y creo que aquí es un buen momento también para bailar, ¿no? Estamos viendo cómo para poder ser alguien que demuestre esta justicia en el mundo, necesitas la fortaleza de la que estábamos hablando al principio, ¿no? Sí. Porque todas las virtudes están unidas, todas. Claro. Todos, o sea, tenemos en este mismo rollo de estar pidiendo al Señor que nos dé todas las virtudes que necesitamos. Y por eso los santos, cuando tú le buscas, es que a ver, este santo, ¿en qué se identificaba más? O sea, le puedes encontrar 10,000 cosas, porque van unidos, porque en este proceso de hacerse más semejantes a Cristo, van obteniendo casi todo tipo de virtudes, ¿no? Obviamente se especifican en alguna más o sobresalen en alguna más, o que la iglesia nos quiere poner como sobresaliente para este santo, pero todas están unidas. Yo no veo a alguien que quiera defender la justicia si no tiene fortaleza. Sí, y aquí específicamente en este podcast estamos hablando de estas dos virtudes, pero como tú bien lo dices, todas están conectadas. Y un buen ejemplo, si queremos aprender sobre las virtudes en general, como tú bien lo dices, hay que regresar a la vida de los santos. Vamos a la vida de los santos. Son un gran ejemplo para nosotros en nuestros días. Podemos decir, pero ¿cómo un santo que vivió en la Edad Media, en el siglo XIII, puede ser hoy un ejemplo para nosotros? Por supuesto que lo es. Necesitamos en nuestros días personas con la fortaleza y la capacidad que nuestros santos tuvieron en algún momento para defender sus ideales y para ayudar a construir un mejor mundo a la luz del Evangelio. Creo que ese punto que estás tomando, Arturo, es muy importante, el decir cómo las virtudes están conectadas. Y creo que todos los ejemplos que dimos de los santos siempre van enfocados a la caridad, como la reina de las virtudes. Ciertamente, si tenemos fortaleza para apoyar a los demás. Y tenemos justicia, podemos ver las necesidades de los demás y entregarlo. Y a través de la caridad siempre va a ser esa perspectiva como podemos apoyar. Y creo que ese es como el vínculo que nos une en las virtudes. Yo les quiero hacer una pregunta, porque ya estamos próximos a finalizar este programa, que ha sido muy enriquecedor. Bueno, estamos en este momento, nosotros que estamos grabando, vamos al verano. Sí, vamos a estar en el verano. ¿Cómo creen ustedes que podemos ejercitar estas virtudes en nuestro día a día? No solamente como seminaristas, sino en nuestros ministerios o demás actividades que vamos a realizar. Primero, como lo dijimos hace rato, creo que el hecho de ser conscientes de que es una gracia y por lo tanto tenemos que pedirla, en primer lugar, para mí sería lo más importante. Casi
me lo tomo como un reto para este verano, ¿no? El tener como principales puntos de oración, pedir estas dos virtudes, eso voy a hacer, ¿no? Y lo que siempre dice, ¿no? Cuando tú quieres practicar una virtud, Dios te pone las situaciones para que la practiques. Sí, entonces, seguramente yo que voy a estar este verano aquí en San Antonio, en este proyecto aquí en la arquidiócesis, se me van a presentar oportunidades para yo poder decir, ahorita no te podré decir cuáles porque no sé a qué me voy a enfrentar, pero creo que siempre voy a tener la oportunidad, mientras más lo pida, más lo voy a poder lograr. Súper bien, excelente. ¿Tú, Guillermo? Yo creo que en el verano y para el resto del año es también ver cómo estar atento a las necesidades de los demás. Creo que el tema de justicia y el tema que fue el que más me impactó, cómo en las diferentes actividades, mis diferentes ministerios, puedo ver ese valor de la justicia. Sí, yo también lo puedo decir desde mi próximo ministerio, pues es también pedir una gracia de estar abierto a lo que Dios nos presenta en nuestro día a día y también poder asumir como con fortaleza y justicia todas estas situaciones que se nos presentan, pues estar abiertos a esa gracia que hablábamos al inicio. Pues muchas gracias, ha sido una muy buena conversación. Gracias, Guillermo, gracias, Arturo, por tan excelente tiempo compartiendo sobre las virtudes, la justicia, la fortaleza. Gracias a los que nos están escuchando y viéndonos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, Some Seminarians. Suscríbanse y compartan en sus redes sociales para que sigamos llevando esta información a todas las personas que lo puedan necesitar. Pues bueno, una feliz tarde para todos. Muchas gracias, hermanos. Adiós. Adiós.